Vamos a la estructura y función de las Naciones Unidas. Miembros. ¿Cuántos miembros tiene? Y 194 estados, aproximadamente. Creo que hay más. Todos los estados del mundo son integrantes de las Naciones Unidas. ¿Y quiénes no son? Y son 3, 4 países, estados no. Entre ellos Suiza. Suiza no es integrante de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque ellos tienen su constitución, que son neutrales absolutamente. La neutralidad suiza es un estado y una función en el derecho internacional y nacional en que un estado no integra ninguna de las organizaciones internacionales y todos los estados respetan la neutralidad suiza. Tal es en que a tal punto llegó, ¿desde cuándo es Suiza neutral absolutamente? Desde 1815. 1815, cuando se llevaron adelante las conferencias de la conferencia de Viena, los tratados de Viena, al terminar la invasión napoleónica en toda Europa. Y ahí se firmaron muchos tratados, y entre ellos la neutralidad perpetua de Suiza. Vaticano también. También es un estado neutral. A tal punto llegó la importancia de su estatus de neutralidad que Adolfo Hitler respetó. El único país que no invadió fue Suiza. Estructura de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son las autoridades actuales de las Naciones Unidas? El secretario general es la máxima autoridad administrativa de esta entidad. Antonio Guterres es el secretario general. 5 años. Está por cumplir, creo que el año que viene termina su mandato. Puede ser 2 veces más. ¿Quién es el vicesecretario general? Amina Mohamed, una mujer árabe. Guterres es nacionalidad portuguesa. Presidente de la Asamblea General, María Fernanda Espinosa. Presidente del Consejo de Seguridad, Volodymyr Shevchenko. Está sujeto a revisión esto, ¿eh? Pueden mirar ustedes quién es actualmente. Pero sí lo es Antonio Guterres. El año pasado por lo menos eran estos. Creo que siguen siendo. Volodymyr Shevchenko es de Rusia. Fernanda Espinosa es, si no me equivoco, es de España o de Latinoamérica. Altas autoridades de esta enorme organización que gasta millones. ¿Quién le da dinero a la ONU? Los estados, con sus aportes. Esta es la estructura organizativa, la estructura gerencial del órgano que tiene que ver con la Secretaría General. El secretario general es Antonio Guterres. Esta es la estructura, la gran estructura de las Naciones Unidas. El sistema de las Naciones Unidas. La Nación Unida es un ente internacional permanente. Tiene sus órganos principales. No se olviden, señores. Órganos es una cosa, organismo es otra cosa. Órganos son los núcleos más importantes de la ONU. El más importante de todos es la Asamblea General. Es como el Parlamento Mundial. Ahí se reúnen 2 meses al año, 294 estados, bajo el principio de igualdad jurídica de los estados. Cada estado un representante. Y durante 2 meses, desde septiembre a noviembre, octubre, noviembre, sí, 2 meses, septiembre para adelante, se reúne cada año y decide las cuestiones más importantes de la ONU. El máximo organismo es la Asamblea, el máximo órgano, no organismo,
El máximo órgano es la Asamblea General. Le sigue en importancia por el peso que tiene, por el peso político que tiene. ¿Qué quiere decir político? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Qué quiere decir peso político? Político quiere decir poder. La palabra político es sinónimo de poder. Entonces, en sentido político, el máximo órgano es la Asamblea General, porque a través de la Asamblea General se deciden las cuestiones de máxima importancia en lo que se refiere a las actividades de la ONU. En segundo lugar, en cuanto a importancia del Consejo de Seguridad. Está compuesto por 15 miembros. ¿Cuántos miembros tiene la Asamblea General? 194. ¿Cuántos miembros tiene el Consejo de Seguridad? 15. Vamos a hablar de cada uno rápidamente. En grado de importancia, y no menos importante que los otros órganos, es la Secretaría General, cuyo órgano está al frente el portugués António Guterres. Tenemos el Consejo de Administración Fiduciaria, que ya terminó sus funciones. Voy a explicar por qué. Otro importante órgano es el famoso Consejo Económico y Social. 54 estados conforman los miembros del Consejo Económico y Social. Y luego está otro no menos importante, Corte Internacional de Justicia. Comparando, la Asamblea General es el Parlamento Mundial. El poder ejecutivo de la ONU es el Consejo de Seguridad. El primer ministro de la ONU es la Secretaría General. El poder judicial de la ONU es la Corte Internacional de Justicia. Y el ministro de Economía, el Ministerio de Economía o el Ministerio de Hacienda es el Consejo Económico y Social. Esa es digamos, una comparación con la política interna, con la estructura interna del Estado. Asamblea General. Segundo, Consejo de Seguridad. Tercero, Secretaría General. Cuarto, Consejo de Seguridad. Y quinto, la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y sexto, órgano importante, aunque ya ha desaparecido sus funciones más relevantes, es el Consejo de Administración Fiduciaria. Vamos a hablar. Asamblea General. Funciones. La Asamblea General discute cualquier asunto o cuestión de alta relevancia para el funcionamiento de la ONU dentro de los límites de la Carta. ¿Qué quiere decir dentro de los límites de la Carta? Tal como dice el Tratado de la ONU. No puede salir de eso. Examina, aprueba el presupuesto de la organización. La plata del mundo lo decide la Asamblea General. La plata el dinero que hace posible el funcionamiento orgánico de todos los órganos y organismos, los organismos, FAO, UNESCO, OMS, ¿quién finalmente decide? La Asamblea General. Recibe informes anuales del Consejo de Seguridad y de los demás organismos de la sociedad. Recibe informes anuales de todos los órganos y de todos los organismos. Aprueba o desaprueba el presupuesto de todos los órganos y organismos. Es decir, la Asamblea General decide, primerito, ¿cuál es? Decide las cuestiones de mayor importancia en cuanto a las decisiones tomadas cada año. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se decidió en la Asamblea General. Por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas se definió en la Asamblea General. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se decidió ahí. Todos los tratados que se ponen a disposición de los estados
se deciden en la Asamblea General. Por eso que la Asamblea General es el Parlamento Mundial. Vamos al siguiente. Consejo de Seguridad. Este Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo de las Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad se encarga de cumplir lo que decide el fin específico de la ONU. ¿Cuál es el fin específico de la ONU? Mantener la paz y la seguridad internacional. El órgano que se encarga de mantener la paz y los mecanismos de la seguridad internacional es el Consejo de Seguridad. Cuando hay un conflicto, interviene el Consejo entre Estados y lo primero que hace el Consejo es exhortar a las partes a evitar una confrontación. Eso es la potestad disuasiva que hablé hace rato. Exhortar y le disuade a las partes a que busquen la solución por los medios pacíficos establecidos en la Carta misma. No le hace caso. No le hace caso. Porque es un Estado soberano. No recibe órdenes de nadie. No es tanto así. ¿Qué hace el Consejo de Seguridad? Impone sanciones. Impone bloqueos. Impone sanciones económicas. Impone bloqueos. Establece mecanismos de acorralamiento a este conflicto desatado entre los estados. No le hace caso otra vez. Entonces puede intervenir militarmente. Ahí está la cuestión. Ese es el mecanismo represivo que tiene el Consejo de Seguridad. Este órgano tiene potestades disuasivas, potestades persuasivas, le ordena a través de sistemas de reacción, de bloqueos, de castigos económicos, congelamiento de fondos internacionales, prohibición de apoyar en armamento a terceros estados, a los estados en conflicto, y en última instancia, aplicación manu militari de la capacidad que tiene la ONU a través del Consejo. ¿Qué quiere decir manu militari? Expresión latina quiere decir intervención militar. Mano militar quiere decir eso. Disuasivo, persuasivo y represivo. Entonces, cuando actúa militarmente la ONU, ¿qué está haciendo? Está cohibiendo una hemorragia internacional. Está impidiendo que se propague una guerra internacional. Si esto existía en la década del 30, cuando se inició los problemas, las primeras invasiones de Hitler, si existía este mecanismo, nunca iba a ocurrir la Segunda Guerra Mundial, nunca. La Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial ocurrieron porque no había mecanismos internacionales que puedan impedir la propagación del fenómeno de la guerra en proporciones internacionales. ¿Esto impide que haya guerra hasta ahora? No. En todos lados en este momento hay como 3, 4 lugares donde hay guerras internacionales. Pero no pone en peligro la paz y la seguridad regional ni mundial. Entonces uno puede intervenir demasiado, cada rato intervenir, no. La ONU interviene cuando hay peligro de propagación y de poner en riesgo la paz mundial. Entonces, la función del Consejo de Seguridad es bien precisa, mantener la paz y la seguridad internacional. Mecanismo proactivo para cohibir la propagación de conflictos internacionales. Tiene amplios poderes, por eso se dice que es el poder ejecutivo de las Naciones Unidas.
Realiza informes anuales en casos especiales de conflictos. Elaboración de planes para regular armamentos, es decir, elaboración de planes para regular escaladas armamentistas. ¿Qué quiere decir escaladas armamentistas? Quiere decir, tiene informaciones de cada estado, de qué potencial bélico tiene, cómo está creciendo militarmente, qué armas está adquiriendo, cuál es el grado de compra de armamentos, cuál es la capacidad que tiene cada estado, de qué tanto de aviación tiene, qué tanto de submarino tiene. Eso mantiene en estado de información. El Consejo de Seguridad tiene el estado de información de todos estos asuntos. Y ya les hablé, cumplimiento manu militari de fallos de la Corte Internacional de Justicia y aplicación de sanciones a cualquier Estado. El Consejo de Seguridad puede dos cosas: intervenir militarmente. ¿Y de dónde quita el ejército y las armas las Naciones Unidas para intervenir militarmente? Y ahí está el asunto. De los Estados miembros. Cuando la ONU decide la solidaridad obligatoria, los Estados deben cumplir. Cuando la ONU decide, a través del Consejo de Seguridad, porque está en la Carta, que debemos que actuar, formar un ejército para impedir que se propague un conflicto internacional, todos deben cumplir lo que le dice la ONU. Señores, lo que decide el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, señores, vuelvo a repetir, lo que decide la Asamblea General y el Consejo de Seguridad son órdenes vinculantes. ¿Qué quiere decir eso? Son obligatorias. ¿Y por qué son obligatorias? Porque la Carta lo autoriza a hacer. Tienen valor legal internacional lo que decide y los Estados deben cumplirla. Si no cumplen, se exponen a represalias de la misma ONU o del Consejo de Seguridad. Estos son los mecanismos para asegurar la paz. Ahora se entiende más lo que dije. Mecanismo para asegurar la paz quiere decir una serie de estrategias, una serie de acciones y una serie de decisiones normativas obligatorias para impedir que se propague un conflicto internacional. Y con ello, ¿qué está consiguiendo la ONU? Que se produzca una tercera guerra mundial. No va a haber guerra mundial mientras exista y funcione bien las Naciones Unidas y en especial el Consejo de Seguridad. Eso garantiza la paz permanente para la humanidad. Otra función importante del Consejo de Seguridad es, sale un fallo, sale una sentencia del Poder Judicial de la ONU, que es la Corte Internacional de Justicia, y los Estados no quieren cumplir. ¿Quién tiene esa potestad para hacer cumplir militarmente? El Consejo de Seguridad. Es decir, tiene fuerza coercitiva y coactiva. Fuerza coercitiva y coactiva los fallos de la Corte. ¿Quién hace cumplir eso? Y hace cumplir el sistema de vigilancia mundial, que es la Corte Internacional de Justicia. Amplios poderes tiene el Consejo de Seguridad. Consejo Económico y Social, que en inglés es ECOSOC, su sigla es. 54 miembros tiene. Realiza estudios e informes económico, social, educativo y sanitarios. Crean tratados, quiere decir eso, sobre cuestiones económicas, cuestiones sociales, cuestiones educativas, cuestiones sanitarias. Trabaja por el progreso social de los pueblos del mundo. Es una función demasiado importante. Hace recomendaciones a la Asamblea General sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales del Hombre. Se dan cuenta cómo los derechos humanos entran a través como un elemento
importante, porque los derechos humanos es la base de la seguridad jurídica mundial. Formula proyectos de tratados internacionales sobre materia de su competencia y los proyectos de tratados internacionales los somete a la Asamblea General y se aprueban. Una inmensa función tiene el Consejo Económico y Social sobre cuestiones económicas, sociales, culturales, sanitarias, OMS, Organización Mundial de la Salud. Pandemia mundial, ordenó la OMS y se puso en marcha en todos los estados del mundo. ¿Y por qué los estados tienen que aprobar una decisión de un organismo de la ONU como si fuese una orden al Estado? Sí tiene la obligación los estados. ¿Por qué? Porque los estados firmaron el tratado internacional. Consejo Económico y Social. Estudios e informes económicos, sociales, educativos y sanitarios. Estos estudios se formulan a través de proyectos. ¿Quién autoriza? La Asamblea General, AG. También tratados internacionales, pactos sobre derechos humanos y libertades fundamentales. Este órgano ya ha elaborado desde 1945 hasta hoy miles de proyectos en lo económico, social, derechos humanos, etcétera, que han sido sometidos y aprobados por la Asamblea General. Y estas recomendaciones, estos proyectos, estos tratados van a los estados y los estados, ¿qué hacen? Convierten en leyes en cada uno de estos países sobre sí. Se dan cuenta que la ONU no es un órgano así simple, un órgano complejo, un órgano que tiene demasiadas importantes funciones para el progreso económico y social de los pueblos del mundo. Miles y miles de proyectos han sido materializados en los estados sobre agua, sobre energía, sobre ciencia, sobre tecnología, sobre educación, ciencia, tecnología, educación, agua, energía, en todos los pueblos del mundo, sistemas de vacunación mundial. Las vacunas son caras y las vacunas se aplican gratis a las personas. ¿Por qué? Porque los estados pagan las vacunas a través de la OMS. Es una pena lo que está decidiendo en estos días, en esta semana, el presidente Trump, en plena crisis pandémica mundial, retiró el apoyo de los Estados Unidos a la OMS. Es realmente y tiene un efecto deletérea, un efecto negativo lo que está haciendo Trump como una muestra de su política egoísta internacional. Sí tiene problema con China, pero no le puede, eso es lo que dijo el presidente, el secretario, el máximo responsable, Tedros, de la OMS, dijo, con esta decisión está castigando a los pueblos más humildes de la tierra, dijo. 15% del dinero que se aplica a través de la ayuda que hace la OMS a todos los pueblos del mundo a través de los estados, 15% es el aporte de los Estados Unidos y retiró su aporte ahora, casi $200 millones al año. Lastimosamente, este hombre, este presidente de los Estados Unidos, que tiene más sombras que luces, y es una muestra más de cómo es, de qué negativo es la presencia de un estadista con ideas radicales que está hoy al frente de los Estados Unidos. Jamás esto iba a ocurrir con una presidencia como el de Obama, por ejemplo. Nunca iba a ocurrir esto.
Consejo de Administración Fiduciaria. Este órgano se encargó de cumplir unos principios fundamentales de las Naciones Unidas. ¿Cuál es? El principio de la libre autodeterminación de los pueblos. Gracias a la ONU, señores, desde 1945 a 1980, en siglo XX, gracias a las Naciones Unidas y gracias a la labor del Consejo de Administración Fiduciaria, vio nacer 80 nuevos estados en África. No sé si 80, pero más o menos así. África era una colonia de los países, de los estados europeos. Y las Naciones Unidas le dijo a Europa, ¿y por qué? Primero se derrumbó el sistema imperialista europeo, inglés, holandés, español. Todos estos estados tenían sus colonias en África. Y el colonialismo, ¿qué es? El colonialismo es un sistema político internacional de dominación de un estado más fuerte contra poblaciones débiles. Gracias a las Naciones Unidas, después de miles de años, desaparece por fin esta horrenda institución que es el colonialismo. El Paraguay sufrió casi 3 siglos de colonialismo por parte del Reino Español. Colonialismo es sinónimo de despojo económico. Colonialismo es sinónimo de arbitrariedad del más fuerte contra el más débil. Colonialismo es sinónimo de genocidio. Señores, colonialismo es un conjunto de asuntos negativos. El mayor genocidio de la humanidad se vivió en América. Los estudiosos dicen que murieron en 2 siglos, 3 siglos, más de 70 millones de indígenas. Es un poroto, comparando con el genocidio nazi contra los judíos. En 2 siglos y medio murieron de hambre, de trabajos forzados, de enfermedades, de explotación, 70 millones de indígenas. Ese es el colonialismo. Y gracias a las Naciones Unidas desapareció para siempre esta horrenda cuestión que se llama colonialismo. ¿Quién se encargó de descolonizar Europa? Descolonizar África. El Consejo Fiduciario Internacional. Una labor noble, extraordinaria, que muy pocos saben. Estas cosas se saben solamente a nivel académico. Ni siquiera la prensa hace eco de estas cosas. Nadie sabe estas cosas. Solo lo académico sabe estas cuestiones. Y, en especial, el derecho internacional público. Y, en especial, ustedes hoy se están informando de esto en este punto del desarrollo del programa. Entonces, chicos y chicas, esto es importante. Desapareció una institución política internacional cruel y para siempre, gracias al trabajo combinado y a la actividad política activa ¿de quién? De las Naciones Unidas a través de un órgano muy importante, el Consejo de Administración Fiduciaria. Dice aquí la diapositiva, África durante siglos fue colonia europea. Administran territorios fideicomitidos, administrados por ex-estados, potencias dominantes de Europa. Fideicomiso, van a estudiar en Derecho, estudiaron, no sé si se acordaron ustedes, fideicomiso es una institución romana que administra cosas ajenas, es el fideicomiso. Hasta ahora se utiliza en el derecho privado, fideicomiso. Administrar cosas ajenas y rendir cuenta de las cosas ajenas. Entonces, fideicomiso, fiduciaria viene de fideicomiso, Consejo de Administración. ¿Se dan cuenta de la influencia del derecho romano?
En todo lo que hablamos en el mundo del derecho, ya existe una huella o una institución o una institución jurídica que se creó en Roma. Lo digo esto porque soy profesor de Derecho Romano. Desde que se fundó esta facultad, desde que se fundó esta facultad de Derecho, fui profesor de Derecho Romano. En la Universidad Privada del Este, ya no lo soy más, pero en la Universidad Nacional del Este lo soy hasta ahora, desde su fundación. Y yo soy un férreo defensor de que quien conoce derecho romano, conoce el derecho. No es por nada. No quiero hacer un elogio exagerado del derecho romano. No, es un elogio justo, adecuado, un elogio correspondiente, porque derecho romano es importante porque forja y construye la cultura jurídica de los estudiantes y los abogados y los hombres que se dedican a las ciencias jurídicas. Los objetivos de este Consejo ya se han cumplido. Desde la fundación de la ONU hasta 1984, este órgano se ha encargado de administrar la descolonización de las colonias europeas en África. En total, más de 80 estados vieron nacer el estatus de Estado libre y soberano. Eso quiere decir autodeterminación de los pueblos. Cada pueblo debe elegir su propio sistema de Estado, su propio sistema de gobierno, su propio sistema político a través de un sistema constitucional. En eso se resume el principio de la libre autodeterminación de los pueblos que está en las Naciones Unidas. Estos órganos cumplen distintos asuntos de los principios desarrollados ya hasta ahora. Consejo de Administración Fiduciaria fue la que puso en marcha el principio de la autodeterminación de los pueblos, principio que ha sido columna de la ONU, juntamente con otros principios. ¿Cuáles son esos principios? Principio de derechos humanos, principio del no uso de la fuerza, la no intervención de los asuntos internos, la igualdad jurídica de los estados. Estos son los principios que ya hemos hablado. Y este principio de la autodeterminación, ¿quién se encargó de operativizar este principio? Un órgano. ¿Cómo se llama este órgano? El Consejo de Administración Fiduciaria, que hoy terminó sus funciones, porque ya no hay más colonias. Secretaría General, nombrado por recomendación de la Corte por el Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad, del poder que tiene, amplios poderes, dije. El Consejo de Seguridad lleva los nombres de los candidatos para ser secretario general. ¿Y quién decide eso? El Consejo de Seguridad. Es decir, el Consejo de Seguridad es el encargado de designar quién va a ser el secretario general, el principal funcionario de las Naciones Unidas. ¿Qué hace el Consejo de Seguridad? Envía a la Asamblea y la Asamblea decide. ¿Puede oponerse a lo que dice el Consejo de Seguridad de la Asamblea? Sí puede oponerse, pero es casi imposible. Es muy largo, esta unidad es muy larga, pero es una unidad fundante, una unidad así nuclear de derecho internacional. Secretaría General lo nombra el Consejo de Seguridad, lo remite a la Asamblea General y la Asamblea General decide quién va a ser. ¿Puede oponerse la Asamblea General a lo que? Claro que puede oponerse, porque la Asamblea General es la máxima institución, el máximo órgano de poder de la Nación Unida, pero jamás se opuso. ¿Cómo? Jamás se opone a lo que pide el Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Porque el Consejo de Seguridad están integrados por 5 miembros permanentes, las 5 superpotencias, y 15 estados rotativos, 10 estados rotativos y 5 estados permanentes. Me olvidé, no le dije cómo era el Consejo de Seguridad.
5 superpotencias y 10 estados rotativos. Estos 15 por mayoría deciden cualquier decisión, cualquier asunto. Estos 15 integrantes del Consejo deciden cualquier asunto que está dentro de la Carta de las Naciones Unidas como potestad. Entonces, ¿cómo te apellido, Jorge? Cabaña. Cabaña. Jorge Cabaña, nuevo secretario general de las Naciones Unidas, decidido por por el Consejo de Seguridad. Envía al Consejo, a la Asamblea General. La Asamblea General, los 194 estados, dice, sí, va a ser. Puede decir no también, ¿no? ¿Cómo si es por voto? Imposible eso. ¿Cómo? Fácticamente, de hecho es imposible. ¿Por qué? Porque estos 5 superpotencias dominan las finanzas del mundo. Bueno, vos te opones a lo que decide Estados Unidos, Rusia, y bueno, vas a recibir un castigo, no te vamos a dar crédito. Así de sencillo el asunto. Entonces es casi imposible oponerse a lo que decide el Consejo de Seguridad, a la propuesta del Consejo de Seguridad. Secretario General de las Naciones Unidas es el secretario nato de los órganos principales de la organización. ¿Qué quiere decir? Es un secretario nato. Es secretario nato del Consejo Económico y Social. Es secretario nato del Consejo de Administración y Fiscalía. Es decir, no solamente es secretario general, sino también, por la Carta de las Naciones Unidas, es también secretario nato de estos órganos. Así dice la Carta. Rinde informe anual a la Asamblea General. Rinde informe anual a la Asamblea General. Y llama la atención del Consejo de Seguridad. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir llama la atención? Y digamos que le estira la oreja al Consejo de Seguridad. ¿Cómo si él fue nombrado del Consejo de Seguridad, el secretario general le va a llamar la atención al Consejo? Sí, así dice la Carta. Al asumir la Secretaría General, asume plenos poderes el secretario general y se convierte en el funcionario principal de la ONU. Y lo hace dentro de un grado de autonomía tal que le puede llamar la atención al Consejo de Seguridad. Dirige, coordina y supervisa la actividad de las Naciones Unidas desde la Secretaría. Una función importante, el más encumbrado cargo de las Naciones Unidas. Me imagino cuánto es su salario, ¿no? Corte Internacional de Justicia, miembro de designación, funciones, sede. ¿Cuántos miembros tiene? 15 miembros. 15 miembros tiene. Son los altos jueces de este tribunal. 15 jueces. ¿Y cómo se llega a ser juez de la Corte Internacional de Justicia de La Haya? Primero tenés que ser abogado. Primero tenés que estudiar así como ustedes están estudiando. Y va subiendo. Y va escalando en prestigio, en saber, en trabajo de calificación como abogado. Para ser ministro de la Corte, integrante de la Corte Internacional de Justicia, debe reunir altas cualidades morales privadas y públicas. Primerito, altas cualidades morales públicas y privadas. Altas cualidades técnicas de formación jurídica. Altas cualidades de formación técnica, de formación jurídica. Haber pasado por la docencia en Derecho Internacional. Haber pasado por el servicio de administración de justicia de tu país. Mínimo haber sido
ministro de la Corte Suprema de Justicia. Haber desarrollado tareas intelectuales de obras jurídicas. No cualquiera es ministro de la Corte, ministro de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Haber sido canciller de su país. Es decir, formación técnica elevada, formación jurisdiccional fuerte, eso quiere decir, es tener experiencia como ministro, y haber desarrollado el derecho internacional en sus formas que tienen que ver con la docencia y la investigación. Docencia e investigación, experiencia de haber sido juez y altas cualidades morales y públicas. Es decir, idoneidad, moralidad y experiencia en idoneidad, que decía experiencia en tareas jurisdiccionales y experiencia en investigación y docencia. Docencia, investigación, experiencia tribunalicia y alta moralidad. Esos son los requisitos para ser ministro o integrante o juez de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Un currículum pesado y cualquiera de nosotros puede hacerlo. Si ustedes se proponen, van a hacerlo. El máximo lugar que tiene un abogado. La máxima carrera que ejerce un abogado. Pero desarrollado en un área del derecho internacional. Experto en derecho internacional. En derecho internacional público. Porque decide cuestiones de conflicto entre estados. 15 miembros. ¿Quién le designa? Y lo nombra ¿quién? Ya otra vez el Consejo de Seguridad. Ahí se estudia los currículums de los más destacados estudiosos juristas del planeta. Ahí presentan su currículum. ¿Quiénes los presentan? Los estados. ¿Quién lo designa? ¿Quién lo designa? El Consejo de Seguridad, así como el secretario general. ¿Qué hace el Consejo de Seguridad? Lleva a la Asamblea General. La Asamblea General lo nombra oficialmente. Lo puede rechazar la Asamblea General, y sí, pero nunca lo rechazan. ¿Por qué? Por la influencia de la realpolitik. ¿Qué quiere decir realpolitik? La política real. Es decir, la presencia del poder del mundo a través de las potencias y las superpotencias. Eso quiere decir realpolitik. Una expresión extranjera que se utiliza mucho en el plano, en las cuestiones de cuando se quiere hablar de la incidencia de la política mundial en este caso concreto. ¿Qué funciones tiene? Ahí está. No se olviden, señores, las funciones. Las funciones que tiene la Corte Internacional de Justicia es la de atender, entender y decidir cuestiones litigiosas entre estados. Atender, entender y decidir cuestiones litigiosas entre los estados. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Este es un mecanismo más de la seguridad jurídica internacional. Una cosa es la paz, y este es otro mecanismo que pone en marcha la decisión para evitar que se propaguen conflictos internacionales graves, para evitar que se desarrollen y que se produzcan nuevamente nuevas guerras mundiales. Esto no existía antes. Existía, pero la Corte Internacional de Justicia existió desde 1920, pero una labor completamente blandengue. Una labor blandengue que nadie le hacía caso. ¿Por qué? Porque no había un mecanismo jurídico internacional como lo
establece hoy las Naciones Unidas. ¿Dónde funciona? Sede. ¿Dónde funciona? Funciona en una ciudad emblemática de la diplomacia internacional y del sistema jurídico internacional, en Holanda, en el Palacio de la Paz de La Haya. Palacio de la Paz de La Haya. Un poco larga es esta unidad, pero vale la pena. Esto se desarrolla en 4 horas o en 3 horas de clase, lo estoy haciendo en 1 hora y media. Estoy sintetizando muchísimo. Y les voy a enviar unos esquemas conceptuales sobre las Naciones Unidas que ustedes van a recibir cada uno de estos, que es la repetición de lo que dijimos. Antecedentes de la ONU. Finalmente voy a hablar de los antecedentes de la ONU. ¿Por qué las Naciones Unidas nació? Y el antecedente así inmediato es la Segunda Guerra Mundial. Primerito. Y en esa época se desarrollaron encuentros internacionales que definieron la creación de los principios de las Naciones Unidas, que luego se trasegaron, se llevaron, se instalaron dentro de la Carta de la ONU. El antecedente inmediato, así, jurídico de un acuerdo internacional es la famosa Carta del Atlántico firmado a bordo de un buque militar inglés, el Princess of Gales, el buque inglés Príncipe de Gales. ¿Quién se reunió ahí? El presidente Roosevelt de los Estados Unidos, ya estaba en guerra cuando eso, el presidente Winston y el primer ministro Winston Churchill de Inglaterra, de Gran Bretaña es más correcto decir, porque Gran Bretaña integran 3 o 4 reinos. El primer ministro de Gran Bretaña, de Kingdom en inglés, se reunieron en 1941 y escribieron una Carta del Atlántico. Carta quiere decir en derecho internacional un tratado internacional bilateral, en este caso. ¿Y qué principios se introdujeron? El principio de respeto a la integridad territorial, que quiere decir condenar ¿qué cosa? Condenar a las invasiones armadas. ¿Qué otro principio nació también ahí? Muy importante, que estuvimos hablando recién, la libre autodeterminación de los pueblos. Fin al colonialismo. Otro principio de democracia en cada país. Otro principio, libertad de navegación de los mares. Otro principio de independencia política, que también es una contraposición a la intervención de los estados, a la agresión, a la conquista, a la invasión de un estado a otro. Condena de la agresión y establece la necesidad de crear una seguridad colectiva. Todos estos principios están introducidos íntegramente en la Carta de las Naciones Unidas. Seguridad colectiva es el trabajo que hace ¿quién? El Consejo de Seguridad. Seguridad colectiva es el trabajo que hace la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Otro antecedente, Declaración de Moscú. En Moscú, 1943, los aliados se juntaron a través de sus cancilleres o sus ministros de Relaciones Exteriores, y ahí nace la idea, 1943, de la creación, de establecer y crear una organización de carácter internacional. Ahí está el germen formativo de ¿quién? De la ONU, en la Declaración de Moscú. ¿Quiénes se reunieron? Los aliados. ¿Y quiénes son los aliados? Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra o Gran Bretaña, los principales. Se reunieron y dieron
la primera piedra angular de lo que sería después, unos años después, 2 o 3 años después, la creación de la ONU. La conferencia de Teherán, 1943 también, presidentes y jefes de Estado se reunieron en Teherán. ¿Dónde queda Teherán? Si te vemos en clase, me preguntaba sobre la marcha. En Francia, en Oceanía, en Medio Oriente, en Asia, en Medio Oriente, vamos a Guatatetí. ¿Es la capital de quién? De Irán. Ahí se comprometieron a organizar la futura sociedad internacional. Después de la declaración de Moscú, la de Teherán, donde se comprometieron firmemente a crear, ¿qué cosa? Las bases de una sociedad internacional sobre la igualdad jurídica de los estados. 194 estados somos hoy, que funcionan sobre la base de la igualdad jurídica de los estados. ¿Qué quiere decir eso? Cada estado es igual a otro estado. Ni aunque sea grande, pequeño, mediano, son iguales, jurídicamente. La conferencia de Bretton Woods, aquí está la base del nuevo orden económico mundial. Nace en esa conferencia de 1944 en Nueva York. Los representantes de los aliados hacen nacer y nacen a propósito y efectivamente lo que es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que se integran estos organismos a la ONU. Y esta conferencia de Bretton Woods hizo posible el escenario post-Segunda Guerra Mundial para el mecanismo mundial o sistema mundial financiero. Es lo que se llama el diseño de un nuevo orden económico mundial. Vamos a explicar después en una unidad específica qué hace el Banco Mundial y qué hace el Fondo Monetario Internacional. No se preocupen, de a poco vamos a ir aprendiendo todo. Y una conferencia política internacional de los aliados, 1944, en Nueva York. La conferencia de Dumbarton Oaks, no sé cómo se pronuncia, algo así. Ahí se estudia el proyecto de la ONU, que luego, el año siguiente, en San Francisco, se aprueba lo que es la actual Naciones Unidas. ¿Quiénes estuvieron? Los aliados. ¿Quiénes son los aliados? Inglaterra, Unión Soviética, Estados Unidos y otros países más. En 1944, meses antes, en enero de 1945, se reúnen los presidentes y jefes de Estado de los aliados, y esta es una de las conferencias. Conferencia quiere decir tratado internacional, señores, ¿no? Ahí habla de balde, no. Un tratado internacional que se llama Yalta, por sobre todo Yalta. Cuando esta conferencia o este tratado nos explicó mi maestro, uno de los más destacados maestros de Derecho Internacional de Paraguay, el profesor doctor José Félix Fernández Estigarribia, uno de los hombres que más saben de Derecho Internacional, estará muy anciano ahora, vive todavía, o no sé si ya falleció. Era un hombre gordito que parecía un pequeño, era gordo, que parecía un submarino de bolsillo, de un saber y un entusiasmo y una adaptación extraordinaria a la ciencia, en especial al derecho internacional, que me inspiró, así, frontalmente me inspiró este hombre. Nieto del general del mariscal José Félix Estigarribia, un hombre, un intelectual destacado del Paraguay, una cultura extraordinaria que llega a los límites, mejor dicho, dentro del terreno de la erudición. Una cosa es tener cultura y otra cosa es tener erudición, es decir,
alto saber es la erudición, que debemos procurar un poco cada uno de nosotros. El profesor doctor José Félix Fernández Tigarribia, cuando nos explicó, nos explicó en la clase en la Universidad Católica que yo estudiaba, la conferencia de Yalta, nos dijo, en Yalta, en Crimea, Yalta, meses antes de terminar la guerra, se deciden las potencias que estaban guerreando contra el sistema nazi, como contra Alemania, contra Italia y contra Japón, deciden en esta conferencia repartirse el mundo y establecer un nuevo escenario post-Segunda Guerra Mundial. La conferencia de Yalta, en esta conferencia se decide qué va a hacer y cómo se va a decidir el sistema del reparto de los poderes en las Naciones Unidas. Y ahí está la clave de la conferencia del órgano que se llama Consejo de Seguridad. Ahí se decidió cómo iba a trabajar el Consejo de Seguridad para crear los mecanismos de seguridad colectiva, de seguridad colectivo en el seno de las Naciones Unidas. Es decir, lo que hemos estudiado hoy, lo que es el Consejo de Seguridad, ¿a dónde se decidió? En la conferencia de Yalta. Y esta conferencia o este tratado de Yalta, todo su contenido se introdujo dentro de lo que es hoy el Consejo de Seguridad. Y ahí se dice en que las superpotencias se reparten del mundo. Se reparte el mundo porque se decide cómo actuar desde el Consejo de Seguridad. Se decide quién va a designar al secretario general. Se decide, el Consejo de Seguridad decide, y en esa conferencia se decidió cómo y en qué condiciones va a integrar la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Es decir, la conferencia de Yalta determinó los componentes básicos para que funcione después un órgano muy importante de las Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad. Lo que es y lo que corresponde a las potestades del Consejo de Seguridad nació ¿dónde? En la conferencia de Yalta, en el Tratado Internacional de Yalta. Y Potsdam es otro tratado que también tiene que ver con el estatus político internacional de Berlín. Las cuatro potencias aliadas se dividieron Berlín. Ahí ya se decidió cómo iba a ser el Berlín después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos aseguraron en enero de 1945 que estaban en el camino de la victoria. Y ya decidieron ahí cómo iba a ser el estatus internacional de Berlín. Berlín se dividió en cuatro. La mitad para la Unión Soviética y la mitad para los otros aliados. Berlín es la capital de Alemania, el corazón, el centro neurálgico político de la Alemania nazi. Entonces dijeron, Berlín vamos a dividirnos en cuatro y vamos a respetarnos. Y es el estatus jurídico internacional de Berlín, que después desapareció, 40 años después, con la caída de la Unión Soviética. Y Alemania se reunificó y terminó, pero hasta ahora están todas las fuerzas militares en Berlín, en Alemania todavía, acantonadas. Entonces, esta es la historia, los antecedentes de las Naciones Unidas. ¿Qué dimos nosotros? Definimos lo que es la Naciones Unidas, hemos estudiado los principios, los propósitos, el preámbulo, hemos estudiado la estructura y función de las Naciones Unidas, hemos analizado órgano por órgano y nos queda solamente analizar rápidamente los organismos de la ONU, pero ya hemos hablado de cada uno de todos cuando desarrollamos esta lección. ¿Qué hace la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué hace la OIT, Organización Internacional del Trabajo? Está representado por patrones y trabajadores y regula todo el sistema del trabajo, de la organización jurídica del trabajo en el mundo,
que hizo posible que se remitiera estos principios, estas decisiones de la OIT y se desarrollaran en todos los países códigos del trabajo. ¿Se dan cuenta de la influencia de la ONU? Entonces, la OMS, la Organización Internacional del Trabajo, la FAO, que tiene que ver con la alimentación y la seguridad alimentaria en el mundo, la UNESCO, que trabaja y decide todo lo que es la ciencia, la educación y la cultura, la UNICEF, que trabaja por los derechos de los niños. Es decir, todos estos organismos son organismos máximos donde ponen en marcha los principios y las ideas que se condensaron en el Tratado de las Naciones Unidas. Ojalá que haya sido de valor para ustedes y acuérdense que esta unidad es muy importante y ya les adelanto que es una unidad clave para los fines de evaluación. Muchas gracias.